Esta es una presentación de Podcastería. Hola, bienvenido a Disruptivo, el podcast de emprendimiento social, innovación y startups aquí en Podcastería. Yo soy Juan del Cerro y le doy la bienvenida. Les cuento que estoy muy contento y muy emocionado porque hoy tenemos una entrevista verdaderamente genial. Vamos a entrevistar al que es, sin duda, hoy el emprendedor startupero más importante de toda América Latina. Así es, hoy tenemos una entrevista con Andrés Moreno, el fundador de Open English. Seguramente todos ustedes ubican a Open English por sus anuncios en la televisión que han tenido muy buenas campañas, muy divertidas, muy chistosas, en las que, se ofrece este servicio para aprender inglés online, ¿no? Y de hecho, muchos de ustedes probablemente no lo sepan, pero ya conocen a Andrés. Andrés es la persona que sale en los comerciales, que sale vendiendo Open English. Y quizá no lo sabían, pero Open English es un startup latinoamericano, quizá el primero, que logró escalar de manera masiva, logró juntar capital en Estados Unidos y crecer a toda América Latina. Estamos muy entusiasmados en Disruptivo porque hoy vamos a tener una entrevista especial con él, así que no se pueden perder este episodio número 103. Antes de empezar con la entrevista, les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en @DisruptivoTV en Twitter y en Facebook. También pueden encontrar Podcastería, @Podcastería en Twitter, Facebook y todas las redes sociales. Vamos a empezar con la entrevista de Andrés Moreno. En esta entrevista no soy yo el que lo va a entrevistar. De hecho, es Alex Soto, quien ustedes ya conocen de podcasts anteriores. Es un colaborador de Disruptivo que también escribe en nuestra página disruptivo.tv, que les invito a visitarla. Él tuvo la oportunidad de entrevistar a Andrés en un evento organizado por el Tecnológico de Monterrey en el marco de Inc. Monterrey hace poco acá en la Ciudad de México. Entonces tuvo esta gran conversación donde hablará con Andrés sobre sus inicios como emprendedor, los retos que ha obtenido y trataremos de entender cuál es el camino que hay que pasar para convertirse en uno quizá de los más importantes emprendedores en toda América Latina. No se despeguen de esta entrevista, verdaderamente vale mucho la pena y pues bienvenidos a Disruptivo. Escuchas Podcastería. Hola a toda la comunidad de Disruptivo.tv. El día de hoy nos encontramos ante una de las figuras más importantes del ecosistema de emprendimiento en México y en toda Latinoamérica. Andrés Moreno es cofundador y CEO de Open English, la empresa líder en enseñanza de inglés en toda América Latina y entiendo que el mercado hispano en Estados Unidos. Y Andrés, ¿qué te puedo decir? Nos encanta tu historia. Gracias por invitarme, estoy encantado de estar acá. Encantado, un honor. Creo que al final tu historia, tu desarrollo como emprendedor es un modelo a seguir para muchos, para la mayoría de los startuperos. Sabemos que empezaste en Venezuela, donde tú eres, estudiando la carrera en Ingeniería Mecánica. También sabemos que te saliste antes de terminar, que decidiste ser un dropout para dedicarte a Optimal, que es el antecesor de Open English. Entonces quisiera que nos platicaras un poco cómo fue ese proceso en el que te diste cuenta que tenías que desviarte de tu camino original para poder cumplir tus sueños. Seguro. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por estar acá. Te cuento un poco mi historia, quizás tomando un paso atrás. Soy venezolano, tengo 33 años, así que estuve en la universidad hace no mucho, ¿no? Estuve hace 10 años. Y pues sí, a pesar de eso no crecí en Venezuela. Mis padres trabajaban en organizaciones internacionales, así que viajamos bastante. Vivimos en 9 países, en varios de América Latina, desde Chile, después de la dictadura de Pinochet, venimos a Perú. Y alrededor de todo ese proceso, creo que me tuvo un amor por los idiomas, ¿no? Y por el poder del inglés. Una vez que uno lo aprende, hay que no es un idioma de un país, es una herramienta de comunicación global. Así que esa realización me vino temprano. Decidí finalmente mudarme a Venezuela. Quería vivir en América Latina, un poco mi país de origen, conocer a mi familia que no he conocido. Y fue a la Universidad Simón Bolívar, que era una universidad que estaba enfocada en temas de ingeniería, como dijiste, ¿no? Estudié ingeniería mecánica por 3 años y medio, y dije, ¿sabes qué? Quiero algo un poco más comercial, así que me cambié a ingeniería de producción, hice 2 años de eso, y después de ya 5 años en la universidad, ya faltando 9 meses para graduarme, decidí poner los estudios en pausa para comenzar una empresa. Te imaginarás, mis padres, que son muy tradicionales, estaban completamente en shock y estaban además bien desentusiasmados con todo esto, ¿no? No podían entender por qué no terminaba la carrera, pero me entró, como tu pregunta, ¿no? Me entró como una energía por dentro de querer emprender, de querer hacer algo distinto, de querer think out of the box y quizás como que trazar un camino diferente.
Y la verdad es que quizás 10 años después hubiese hecho las cosas un poco distintas, pero bueno, en el momento, siendo joven, uno tiene como esa urgencia, ¿no? ¿Qué hubieras hecho distinto? Bueno, quizás porque hubiese terminado la carrera y después emprendido, pero como bien sabes, cuando uno es emprendedor, la verdad es que habiendo dicho eso, parece que todo tiene que ser ayer, ¿no? Uno tiene como esa urgencia de que las cosas tienen que pasar y bueno, ahí me metí en mi camino de emprendedor. Y bueno, por cierto, mañana que vamos a estar haciendo el taller acá, doy algunos tips sobre quizás cómo poder lograr tus objetivos de vida como universidad, algunos que ya se casaron, que tienen hijos, pero a la vez emprender y hoy en día más y más se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y tomar un poco menos de riesgo, porque la verdad es que yo tomé un riesgo enorme dejando la universidad, dejando mi trabajo, todas estas cosas. Así que, pero bueno, me metí a emprendedor y comencé esta compañía Optimal, y lo que hacíamos era traer a profesores norteamericanos a vivir en América Latina y dar clases de inglés en compañías transnacionales como Procter & Gamble, Cargill. La compañía creció bastante, pero imagínate que no era muy escalable, ¿no? Cada vez que había un contrato nuevo había que ir a buscar gente, traerla a que viviera en América Latina, y además de eso eran puros estudiantes universitarios americanos que nos dimos cuenta que también venían a pasarla bien, así que los lunes en la mañana no llegaban nunca a clase, ¿no? Qué sé yo. Pero aprendimos un montón y en particular aprendimos un poco por qué la gente quiere aprender el inglés como un motor de aspiracional, ¿no? Para lograr más. Y eso nos ayudó finalmente a tener los insights, ¿no? Para construir la marca de Open English que creo que es lo que decimos. Ahora que mencionas cuando empezaste Open English, entiendo que una vez que ya te diste cuenta que la idea era viable en Venezuela, pues fuiste a buscar capital, ¿no? Buscaste la manera de escalar el proyecto, pero los inversionistas en ese entonces no tenían la confianza que tienen hoy en día en empresas de internet, ¿no? E incluso tuviste que ir a Estados Unidos, a San Francisco, a buscar inversionistas americanos precisamente para poder escalar el proyecto, ¿no? Cuéntanos cómo es ese reto de pararte enfrente del mundo a convencerlos de que tu idea vale la pena, o sea, que vale la pena invertir en tu proyecto, aun cuando lo que estás vendiendo es intangible y en realidad es más la idea que el producto. Seguro. Mira, eso quizás fue uno de los retos más grandes que tuvimos, fue el levantamiento de capital. Yo comencé un poco con mis ahorros, yo dejé Optimal también después en pausa. Hay que imaginar a mis padres, por cierto, que dejó la universidad en pausa, empezó esta compañía que ahora le está empezando a ir bien, y ahora va a dejar eso por llevarse a meter a hacer una compañía de internet. Y todo pasó porque un día estábamos muy frustrados porque por un lado no escalaba el negocio, por otro se hacía bastante costoso brindar ese servicio a las compañías, ¿no? Y finalmente el servicio de Optimal, siendo tan costoso, pues tenemos que montar a profesores en autobuses, mudarlos de oficina en oficina, nada más podías tener 3 clientes al día, etcétera. Realmente no era un producto que podía servir al consumidor, por ejemplo, o inclusive nada más servía para el top management de las compañías. Nosotros queríamos algo que fuera mucho más universal, ¿no? Así que cuando usé Skype por primera vez, y no es que Skype, no utilizamos Skype en Open English, pero Skype era una aplicación del consumidor de voz sobre IP, y cuando me di cuenta del poder que tiene esa herramienta para un poco acortar distancias, ¿no? Porque ahora podíamos poner el profesor en cualquier lado del mundo donde él viviese o ella viviese, comunicarse con el estudiante, y por cierto, podías tener pequeños grupos o podías tener estudiantes todo el día sin tener que moverte, ¿no? La eficiencia de eso cambiaba un poco las reglas del juego. Entonces podíamos crear además un producto al consumidor donde podíamos poner un profesor norteamericano en tu casa a las 3 de la mañana, que bueno, nadie va a tomar clases en pijama a las 3 de la mañana, ¿no? Con un profesor, así que cambió todo cuando vimos eso. Así que bueno, puse en pausa Optimal, me metí de cabeza en lo que fue Open English. Mañana voy a contar que además tuvo 3 nombres antes de llamarse Open English y cambiamos el modelo de negocio muchas veces, pero bueno, teníamos esa idea, ¿no? de hacer el inglés en línea. Y yo comencé desde mi apartamento, ¿no? Como Silicon Valley, un garage startup, pero desde mi apartamentico en Caracas, Venezuela, en El Peñón, una zona normal, ¿no? Un apartamento pequeño. Y Wilmer Sarmiento, que era un amigo mío de la universidad, fue el primero que se unió a esto, y mi cofundador, era un programador muy talentoso, y puso la parte de conocimiento un poco de la parte técnica, ¿no? Y empezamos a contratar y a traer gente que se terminaron siendo mis cofundadores, que fueron personas que se unieron a la iniciativa muy temprano en el juego, ¿no? ¿Cuál era el perfil que buscabas para contratar a estas personas inversionistas? Eran programadores, básicamente. Estábamos tratando de crear este beta. Por cierto, ahorita si tú quieres crear una escuela online, hay salones de clase en vivo, hay todas estas herramientas que ya están out of the box, que ya son como parte de la infraestructura que uno va juntando y tienes una escuela. En aquel momento no, en aquel momento tienes que construir los salones, tienes que construir todo, ¿no? Básicamente, querías cobrarle al cliente, tenías que hacer tu método de pago y programarlo, no había compañías que lo hacían. Entonces, el trabajo, ¿no? Para llegar a un producto final era mucho mayor.
Entonces necesitaban mucho apoyo, ¿no? En la parte técnica. Y entonces, bueno, todos estos programas terminaron siendo 22 personas viviendo en mi apartamento, ¿no? Que el único que en mi apartamento que era mío todavía era mi habitación, pero yo en la mañana salía, abría la puerta y tenía cantidad de gente ahí en computadoras, laptops, sentados en el piso, y bueno, eso nos acabó el dinero, y no teníamos dinero para pagar las cuentas, así que como tú bien dijiste la historia, empecé a levantar capital en América Latina y como sabes es muy complicado. Es complicado ahora y era mucho más complicado hace 10 años. No habían ejemplos de éxito y no había una cultura de inversión. El típico inversionista latinoamericano te decía, bueno, voy a invertir $50,000 en tu empresa, pero quiero el 51%. Menos mal que no lo hicimos, porque en momentos tuvimos la tentación de aceptar algunas de esas ofertas porque se nos estaba acabando la plata. Pero bueno, preservamos nuestra independencia más allá del retorno financiero, que fue muy bueno, menos mal que no metimos la mitad de la compañía, ¿no? Pero más allá de eso, esa independencia de sentir que la compañía es tuya y que tú la estás manejando, nos tardó mucho más llegar a donde íbamos, pero lo logramos nosotros mismos, ¿no? Y ahí fue que me facilitó. Hablas también de cómo tuviste que voltear el modelo de Open English, o sea, de una escuela presencial a una escuela online, ¿no? Y es curioso que, digamos, ha pasado casi una década de que empezó, al menos como idea, y hoy en día sigue siendo un modelo hasta cierto punto disruptivo, transgresivo con la academia, ¿no? O sea, todavía parece que no hemos aprendido que la escuela online tiene más virtudes que hacerlo presencial, ¿no? Entonces, precisamente voltear el modelo es lo que te permitió pasar de 10,000 usuarios a 100,000 usuarios, ¿no? Entonces, más que hablando de Open English, ¿cómo crees que se puede aprovechar la tecnología para escalar un proyecto y justo resolver la problemática que tú estás detectando? Seguro. Mira, para terminar un poco la idea, por cierto, del tema de emprendimiento para los emprendedores que están ahí, no te puedo contar la historia de Silicon Valley porque tardó 2 años, 3 años levantar el dinero para comenzar realmente la compañía, así que la compañía se aceleró mucho una vez que levantamos capital, pero esos primeros 2-3 años fueron, yo los recuerdo como ayer, ¿no? De mucho estrés, preocupación, todos los meses estábamos haciendo un cheque de un inversionista nuevo para pagar las cuentas, así que todo ese trajín fue a la larga lo que nos hizo mejores líderes, managers y personas que en el proceso, pero fue duro, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, dicen, así que ahora pasamos por todo eso. Pero sí, mira, cuentas en cuanto al modelo, nosotros por cierto pasamos por varios modelos de negocio. Inicialmente queríamos que el inglés fuese gratis, que tenemos otro nombre, Thinkish, que también no sé escribir, y queríamos poner publicidad dentro de las clases, pero eso no funciona bien porque los publicistas pues, están buscando plataformas más grandes, Facebook, Twitter, para publicidad, y la realidad es que la gente utiliza mucho más sus plataformas de medios sociales que las plataformas educativas, ¿no? Que sea muy motivador. Así que ese modelo no es el correcto. Y bueno, buscando varios modelos y cambiando, finalmente llegamos al modelo de la universidad online, que finalmente es la que tiene hoy en día Open English, y Next University fue la otra empresa que también comencé unos años después. Y eso cambió el paradigma, porque justamente nos dimos cuenta de que, por ejemplo, y te describo la experiencia, ¿no? De aprendizaje antes y después de Open. Si trataste de aprender inglés antes de tener un método online, tienes que meterte en el tráfico, sea Ciudad de México, Sao Paulo, donde estés, te metes en el tráfico, llegas a la escuela, llegas a un salón lleno de estudiantes, donde tienes un profesor probablemente que no es nativo, tiene una pronunciación y una entonación que no es la correcta, no es la mejor, y como estás en un salón lleno de estudiantes, ¿qué pasa? La interacción no es participativa, no es interactiva, entonces en vez de tú hablar y practicar y agarrar confianza en el idioma y perfeccionar tu fluidez, te conviertes en un experto en el pretérito perfecto del verbo to be, y a la hora de que te vas a una entrevista de trabajo, la gente no sabe qué decir. Entonces, el hecho de que por internet puedas tener un profesor en vivo a cualquier hora, en cualquier lugar, de que en vez de libros y fotocopias aburridas tenga ese material interactivo que tiene un valor de contenido tan alto como la última película que fuiste a ver al cine, ¿no? Que te entretiene, ¿no? No estás ahí tratando de no dormirte. Todos esos elementos creo que sumaron a poder presentar un modelo mejor y más completo y que fuese más motivador para el estudiante. Así que eso cambió el paradigma y obviamente es mucho más escalable. Nosotros fuimos, hoy en día más de 500,000 de personas han pasado por el programa de Open English en más de 20 países. Y hubiese sido realmente imposible escalar, ¿no? Esas dimensiones en una escuela. Te trataba de poner salones de clase de 20 estudiantes para llegar a 500,000. Hubiese tenido que tener muchísimos salones de clase. Así que bueno, eso fue bueno. Y por cierto, las escuelas tradicionales han sido muy lentas, creo, en responder a eso. En parte por la dinámica del mercado, ¿no? En el sentido de que ellas son, por ejemplo,
compañías que son reconocidas, son franquicias, y la casa matriz no va a cambiar el costo del curso, ¿no? Porque, mira, un curso en una escuela tradicional te cuesta $2,000, $3,000 al año, ¿no? Open English es una fracción de eso, por una calidad que pensamos es mejor. Y si ellos bajan sus costos para competir con nosotros, ¿cómo pagan esa infraestructura, ¿no? Esa luz, agua, teléfono, las oficinas? Es como un poco lo que le hizo Netflix a Blockbuster, ¿no? Es el mismo proceso de realización de la web. Mira, pasando a otro tema, menos de emprendimiento y más por intriga propia. Sé que al final hubo un momento en el que decidiste volverte la cara de tu propia marca, ¿no? Y entiendo o supongo, corrígeme si me equivoco, que una de las grandes ventajas es que no hay nadie que pueda vender mejor la marca que la persona que está enamorada del proyecto y que busca enamorar al resto, ¿no? Pero evidentemente convertirte en una persona famosa, en una figura pública, pues tiene un sacrificio implícito, ¿no? Quisiera que nos platicaras cómo ha sido esa experiencia, por qué tomaste la decisión y cuál fue ese sacrificio que tuviste que asumir. No, te cuento que fue mucho menos planificado de lo que te imaginas, ¿no? En el fondo, cuando comenzamos no teníamos dinero, tenía un startup y queríamos poner comerciales de televisión en el aire. Y la razón de ser es que pensábamos que, ya lo comentaste, un tema cultural de aprender en línea para el consumidor es algo que quizás nunca probábamos, ¿no? Y sabíamos que Open English era probablemente la primera experiencia de aprendizaje online para la mayoría de los consumidores en América Latina. Entonces, eso, que tú entendieses el valor de eso y cómo se hacía una clase online, entender eso en un banner ad o en un display ad debe ser complicado, ¿no? Entonces televisión es perfecto porque es un medio emotivo y tienes 30 segundos donde puedes contar una historia, ¿no? Entonces esa historia, además que inicialmente los comerciales que estábamos pensando iban a hacer una descripción del producto, pero en vez de decir, ¿sabes qué? No vayamos a la descripción del producto, vayamos a un tema mucho más emotivo en el que buscamos cuáles son esos drivers emocionales que hacen que alguien quiera aprender inglés, ¿no? Y en base a esa conversación fue que vimos como el personaje del guacho, ¿no? Que es la persona que no solamente que no habla inglés bien, sino que está orgulloso de su escuela offline y que llega tarde a todos lados con sus libros y fotocopias, con la profesora que no habla inglés, ¿no? Entonces, bueno, y teníamos también el personaje contrario, ¿no? Que era la persona que sí decidía ser un early adopter, ¿no? Y decía, sí voy a probar algo diferente. Entonces esta persona iba a aprender con su laptop, tiene su teacher Jenny de California, en su computadora 24 horas al día, está en su casa relajado con su piña colada, ¿no? Entonces, eso fue bueno. La razón de ser entonces fue que cuando dijimos, bueno, necesitamos más actores para los comerciales, no teníamos dinero, así que Andrés, tú eres bilingüe, ¿por qué no haces el primer comercial? Y mire, si la cosa funciona, luego cambiamos las caras y contratamos actores de verdad y todo lo demás. Claro, la cosa no solamente que funcionó, sino que fue furor y la gente le encantó en toda la región. Pero la primera vez que pusimos los comerciales al aire, nos llegaron 60,000 llamadas al call center en el primer mes y no estábamos ni siquiera preparados para eso hace 7 años, 6 años, ¿no? Así que, bueno, hemos crecido muchísimo, pero en ese momento fue así como que, wow, esto funciona. Y claro, los videos se hicieron virales, los comerciales iniciales, los taglines como I Can Talk Washington 2, éxito, Red Chicken, o sea, todavía monto un avión y me dicen Red Chicken, o sea, así que todo eso se hicieron muy conocido y ya no se pudo cambiar las caras, así que bueno, me quedé siendo un poco la cara y luego con el pasar del tiempo los medios se dieron cuenta de que el actor era el fundador y mira, fue muy bueno porque al final creo que digamos de nuevo, no fue una cuestión planificada, pero nos posicionamos de una manera interesante donde podemos hacer esto que estamos haciendo hoy, que es dar un ejemplo de emprendimiento en la región que hacen falta más, ¿no? Porque creo que si a alguien en la calle tú le preguntas, mira, dime 3 fundadores de compañías de internet norteamericanas, las personas cualquiera te puede listar Steve Jobs, pero te dice, ok, lístame 3 nombres latinoamericanos y la gente, mucha de la gente quizás no sabría qué compañías apuntar, ¿no? Entonces creo que la exposición de Open English, hoy en día de Next, creo que están ayudando a cambiar un poco eso. Dime, hablando de emprendedores, ¿cuál crees que es como el mayor error que tiene un emprendedor cuando plantea su proyecto, ¿no? O sea, al final tú eres un caso de éxito, pero también has tenido acercamiento con aquellos que tal vez lo han intentado y no han llegado a sus objetivos. Entonces, digamos, en modo de tip, ¿qué crees que la gente se equivoca que podría cambiar? Seguro. Mira, creo que hay algunos temas más del proceso y metodología, de otros temas más emocionales y de personalidad, ¿no? Mañana lo vamos a hablar todo, pero en cuanto a temas de, no te lo voy a decir todo porque tenemos 2 horas, la presentación un día entero, y eso vamos justamente a hablar. Pero en el tema de metodología y proceso, creo que hay quizás, por cierto, hay una parte de la presentación mañana, las 7 fases de emprendimiento, ¿no?
que empezamos a tener cómo tener una idea. Y allí comienza la oportunidad, pero también los retos, ¿no? Si uno tiene una idea que no se basa en tus fortalezas como persona, es difícil llevarlas adelante. Yo tenía unas fortalezas muy particulares a mí, era bilingüe, había vivido en otras partes del mundo, mi familia me había dado la oportunidad de hacer eso, había tenido una escuela offline, así que entendía la dinámica, lo bueno y lo malo de eso, y pude yo mismo como que entrar y transformar o ser una fuerza disruptora de mi propio modelo anterior. Entonces yo entendía quién estaba quitándole mercado, ¿no? Entonces esa visión fue muy particular a mí, ¿no? Pero estoy seguro que para ti hay una serie de experiencias personales tuyas que te hacen a ti una persona única para hacer un modelo de negocio especial, ¿no? Una oportunidad de negocio especial. Y por cierto, los emprendedores en Silicon Valley que están mejor financiados, esto y lo otro, ¿por qué no comenzaron Open English? Porque no veían la necesidad. Yo creo que eso hoy en día ocurre muchísimo, ¿no? Y es importante que en América Latina no estemos solo tratando de clonar ideas americanas que quizás no resuelven problemas latinoamericanos, sino que comencemos a ofrecer soluciones latinoamericanas a problemas latinoamericanos, ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante, ¿no? Todo este proceso. Así que comienza por la idea, pero mira, después vamos a hablar de cómo tener un producto y cómo hacer un producto, cómo pasar esa idea que no quede en un papelito, en una servilleta, sino que realmente puedas llevarlo a un producto exitoso. Está el concepto de producto mínimo viable, ¿no? Cómo hacer para no gastarte todos tus ahorros y no dejar tu trabajo empezar a validar exactamente las pequeñas partes de la hipótesis que tienes en tu idea hasta bueno, son 7 fases, llegan hasta el financiamiento, también es toda una teoría detrás de eso. Pero en la parte quizás emotiva y personal también hay unos temas importantes, ¿no? Creo que si apunto a 2, ahorita porque tenemos tiempo limitado, diría perseverancia. Mira, las cosas nunca salen a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y mucha gente se rinde en el camino. Y creo que una de las barreras competitivas más grandes que hay para nosotros es que nunca nos rendimos, somos como siempre las cosas, por cierto, nos salieron mal las primeras 10 veces, aprendimos a los golpes, porque siendo también latinoamericanos creo que hay menos espacio para compartir y para aprender de los demás, ¿no? Que creo que ahora está cambiando eso, pero especialmente hace años, ¿cómo comienza una startup? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo financias? Cometimos muchos errores, pero fuimos aprendiéndolos y solucionándolos y perseverancia. Y la segunda es pasión. Creo que encontrar algo que... Sí, mira, si no estás apasionado por tu vida, la gente no lo ve. Me han pasado 10 años, pero estoy igual de emocionado, más emocionado hoy en día de lo que estaba hace 10 años. Y al final el inversionista invierte en ti y en tu pasión, más que en el plan de negocio o en el Excel, ¿no? Porque eso va a cambiar. Lo que sabes es que cualquier proyección que le des de cómo va a ser tu negocio en 3 años no se va ni a parecer a lo que realmente va a ser. Pero si tú tienes la pasión y tienes ese drive, vas a llegar a la meta de alguna manera. Perfecto. Pues bueno, creo que eso es todo. Precisamente como tú dices, no podemos extendernos porque también el internet, aunque no parezca, también nos demanda a concretar, pero te agradezco mucho. Bueno, un placer, es muy bueno. Y pues bueno, si quieren saber más, ¿quieres dar tu Twitter o redes en las que te puedan encontrar? Seguro, en la página de Facebook, Talk to Andrés, y también en Twitter y Instagram tenemos todo un equipo que está respondiendo preguntas y yo también estoy respondiendo las preguntas, así que quedo a la orden, ¿no? Y bueno, por supuesto, nosotros nos pueden seguir en @disruptivo.tv. Eso es todo y pues bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias. Escuchas Podcastería. Pues ahí tenemos la entrevista con Andrés Moreno, fundador de Open English. La verdad espero que les haya gustado mucho. A mí me entusiasmó muchísimo la oportunidad de poder hablar con él, de poder entrevistarlo y aprender quizá algunas cosas, algunas lecciones importantes de quien es hoy quizá uno de los más importantes emprendedores y startuperos en toda América Latina. Sin duda es un gusto como cada semana estar con ustedes acá desde Disruptivo. Los invito como siempre a que nos sigan en redes sociales. Estamos en @DisruptivoTV en Twitter, @DisruptivoTV en Facebook también. Pueden encontrar Podcastería también en las redes sociales. A mí, Juan, me pueden encontrar como @elcerrojuan y los invito a que me sigan en Twitter para que sigamos hablando de emprendimiento, innovación y startups. Me encantaría que me cuenten ustedes sus historias y conocerlos también a ustedes. La invitación más importante que les tengo cada semana es que se suscriban a nuestro boletín semanal en el que enviamos cada semana lo más importante, no solamente en el podcast, sino también en video, notas, infografías y todo lo que sucede en Disruptivo TV. Para suscribirse pueden entrar a disruptivo.tv/comunidad y ahí registrarse en nuestra base del boletín semanal. Muchísimas gracias por habernos escuchado esta semana. Le mandamos un agradecimiento especial a Andrés Moreno, que nos concedió esta entrevista en el marco del evento Fest en el TEC de Monterrey.
preparándonos para Inc. Monterrey. También un abrazo enorme y un agradecimiento a Alex Soto, quien hizo esta entrevista, quien se rifó, se lanzó al evento y logró obtener la entrevista. Y obviamente, pues un agradecimiento a todo el equipo de Podcastería, Kevin, Jacob, Robert y todos los que están atrás de este proyecto. Muchas gracias a Marce Cetina, que hoy no pudo estar con nosotros en la cabina, y muchas gracias sobre todo a ustedes que cada semana nos escuchan. Ya saben, nos escuchamos la próxima semana con una nueva entrevista y una nueva experiencia y un nuevo ejemplo de éxito acá en Disruptivo. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería.